Buenos días. Esta es la clase número 15 del curso Empleo de radioisótopos en investigaciones biológicas. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y hoy veremos el tema de obtención de registro de una instalación para uso de isótopos radioactivos y cómo gestionar un permiso individual para operar con radiaciones ionizantes y radioisótopos. Como ya hemos visto, todo lo relacionado al uso de radioisótopos es regulado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, cuya página web es arn.gov.ar. Acá se encuentra toda la información y los medios de contacto necesarios para realizar los trámites que vamos a ver. Como ya hemos visto, cuando se trabaja con isótopos radioactivos tenemos una práctica. Esta práctica se puede realizar en 4 tipos de instalaciones. Las instalaciones de clase 1, que habitualmente son reactores nucleares o sitios de trabajo de gran cantidad de radiación. Instalaciones de clase 2, relacionadas a medicina nuclear. Y los de clase 3 para diagnóstico in vitro, fuentes selladas y fuentes de baja actividad. Y las prácticas no rutinarias, que son aquellas que se autorizan por un tiempo determinado para una práctica en particular. Esta práctica, como hemos visto, genera residuos y ya hemos visto cómo se disponen los residuos. La práctica es autorizada por la Autoridad Regulatoria Nuclear, quien exige una justificación de la práctica que vamos a hacer y una optimización. Aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, se obtiene la autorización. Hablando de una instalación de clase 3, la instalación de clase 3 para operar necesita básicamente 2 documentos. Un registro de operaciones, para el cual hay un responsable que autoriza a la instalación a realizar prácticas en particular. Y un permiso individual, para lo cual hay un responsable que será el encargado de la seguridad radiológica de las prácticas que se realicen en este sitio. El registro, como dijimos, es un documento por el cual la Autoridad Regulatoria Nuclear autoriza, bajo ciertas condiciones, a operar aquellas instalaciones en que las dosis en los trabajadores y en el público son poco significativas, tanto en operación normal como en situaciones accidentales. Y de eso estamos hablando de una instalación de clase 3. Entonces, para un trabajo con isótopos radioactivos tenemos que tener un laboratorio habilitado. Para que este laboratorio pueda operar, necesita básicamente 2 cosas. Un registro, que tiene un titular de registro de la autoridad de la institución. Y un permiso individual que corresponde a un responsable de la seguridad radiológica. Que debe haber, para poder realizar una práctica en un laboratorio habilitado, necesitamos básicamente 2 responsables. Uno responsable de la institución, que es responsable del registro, y un responsable de la seguridad radiológica que tiene el permiso individual. Por supuesto, las 2 personas podrían ser la misma. Pero registro y permiso individual es otorgado por la ARN luego de una evaluación de la documentación presentada que veremos en la clase de hoy. Para la práctica con isótopos radioactivos, al obtener el registro y el permiso, estamos siendo autorizados a trabajar con ciertos isótopos. Es decir, tener un laboratorio habilitado no implica que podemos trabajar con cualquier isótopo, sino que en el proceso de autorización para obtener ambos documentos se autorizan ciertos isótopos y además en una actividad determinada. Esos isótopos, el único sitio para comprarlos son ciertos proveedores autorizados por la Autoridad Reguladora Nuclear, quienes nos exigirá el permiso individual y el registro. Cualquiera de estos 2 documentos que falten, el proveedor no nos proveerá el isótopo y no podemos tener la práctica. Si el proveedor lo vende, aún no teniendo, la Autoridad Regulatoria Nuclear podría caerle con serias sanciones. De la misma manera que si nosotros trabajamos en un laboratorio que no está habilitado o nos falta alguna de las documentaciones que tenemos. ¿Cómo podría ocurrir esto? Bueno, porque conseguimos isótopos por alguna vía que no es la oficial.
Bueno, entonces vamos a ver cómo habilitar un laboratorio de cartel de banda blanca, es decir, un laboratorio que trabaje con actividades menores a 370 megabecquerel y no realiza marcación de moléculas. Se trata de áreas supervisadas en las que no se exige dosimetría personal, es decir, hay un personal que se va a encargar de la seguridad radiológica, pero no hace falta tener dosímetros que indiquen la exposición de una persona que realiza las operaciones a través de dosimetría. Como ya hemos visto en este recuadro, deben figurar varias cosas: el nombre de la institución, con su correspondiente número de autorización de operaciones y los radioisótopos que se utilizan en el laboratorio, el nombre del responsable por la seguridad radiológica ante la ARN, su número de permiso individual y un número de teléfono para ubicarlo en caso de emergencia. Este cartel se pega en la puerta y solo se permite la entrada a personas autorizadas, que obviamente es el responsable de seguridad radiológica y las personas que la autoricen. No se debe escribir sobre la banda blanca. Entonces veamos el primer paso. ¿Cómo obtenemos el registro de operación? Es decir, cómo logramos que nuestro laboratorio sea habilitado. En primer lugar, se eleva una nota, solicitud de autorización de operaciones, donde acá tenemos el formato, dirigida a Autoridad Reguladora Nuclear, y donde indicamos los documentos que presentamos. Como podemos ver, presentamos 6 documentaciones: el formulario de solicitud, que ya veremos, el formulario de aceptación de responsabilidades, planos con detalle del laboratorio, fotocopia del nombramiento del representante legal, que será el titular del registro, descripción de las prácticas que se desarrollarán y su justificación y destino a los residuos, y fotos del laboratorio de radioisótopos. Comencemos con el formulario. Este formulario se descarga de internet y es un formulario que se llena como declaración jurada, impreso a doble faz. En el punto 1 figuran los datos del solicitante. Como vemos acá, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Médicas, Cátedra de Química Biológica, y una serie de detalles importantes. Si hubo autorizaciones previas, van las autorizaciones previas. En el punto 2, material radioactivo que se utilizará. Esto se pide: trabajo con yodo, carbono, calcio, yodo y bario, tipo de forma física, moléculas marcadas o solución, la cantidad de megabecquerel y cuál es el propósito del uso. No voy a poder adquirir otros isótopos que no sean estos, con estas actividades, y usarlo para otra cosa que no sea investigación. Luego, a la ubicación o el lugar habitual de las prácticas, el horario de trabajo, teléfono, etc. El nombre responsable de la seguridad radiológica, con sus datos personales, y el método de eliminación de residuos, que esto se hace un análisis en función de la actividad que trabajamos, si se trata de actividades exentas o no. Y finalmente la firma de la declaración jurada y firma del representante legal, en este caso el decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Luego, el formulario de aceptación de responsabilidades. Este formulario lo llena el responsable de seguridad radiológica con datos similares: el lugar donde funciona, los datos del responsable de seguridad radiológica, la ubicación de las instalaciones, prácticamente son los mismos datos del otro formulario, los horarios de trabajo, nombre y apellido de los médicos autorizados para cubrir todos los horarios de atención, si hubiera necesidad de presentar personas, los isótopos que se trabaja con los mismos detalles anterior, y luego la declaración jurada, lugar, fecha, firma, nombre y apellido. Luego, los planos. Los planos no necesariamente tienen que ser realizados por un arquitecto o personas capacitadas para este fin, puede ser un plano explicativo. En nuestro caso presentamos una serie de planos. En primer lugar, presentamos un plano del predio. La Facultad de Ciencias Médicas se encuentra junto con el Hospital Centenario en 4 manzanas delimitadas por 4 calles. Se han identificado los diferentes edificios con esquemas, y con el trébol que representa material radioactivo se indica aproximadamente dónde está el laboratorio. Luego, el laboratorio tiene equipamiento y material radioactivo en 2 plantas. Entonces se hace un mapa, un plano de, por ejemplo, acá tenemos la planta baja.
Está delimitado con rayas la zona de acceso al público y en zona sombreada la zona sin acceso al público y solo con acceso a las personas que trabajan. La serie de box, puerta por donde se ingresa y el lugar donde hay ubicado algo relacionado a material radioactivo, en este caso el contador de centelleo líquido, que aunque está blindado, debemos recordar que tiene una fuente sellada de un material que se usa como patrón. Las referencias, escaleras, etc. Luego el subsuelo, donde tenemos el box 4, corresponde al box de material radioactivo, el mismo detalle, rayado el acceso al público, sombreado sin acceso al público, y acá vemos que tenemos dos sitios. Tenemos habilitado pedimos la habilitación de un freezer que se encuentra fuera del box 4 por cuestiones de espacio, donde irán guardados aquellos isótopos que requieran ubicación en el freezer, y como dice acá, freezer con llave y container con llave. Y a su vez cada cosa, ya veremos, tiene el símbolo de material radioactivo. Luego va la descripción de las prácticas, acá simplemente se muestra, pero acá está descrito, primero una descripción de las instalaciones, que hace referencia a los esquemas que hemos visto, luego las prácticas que se hacen donde se detalla claramente cómo se va a hacer cada cosa, la optimización, los residuos que se generan, cómo se van a manipular, la cantidad de veces que se va a realizar en el año y qué exposición representa eso para las personas que trabajen con el material. La foto de las instalaciones, estas son algunas fotos, el contador de centelleo sólido, la mesada acero inoxidable con bachas sin sifón, un búnker de 20 milímetros de plomo para blindar cuando tengamos material radioactivo importante, una heladera, cada uno de ellos identificado con el símbolo de material radioactivo. Las mesadas tienen que ser de materiales no absorbentes, en este caso es acero inoxidable, con un borde antiderrame y paredes revestidas en materiales no absorbentes y sin bajo mesada por la cuestión que puede ocurrir derrame y no pueda descontaminarse adecuadamente. Como vemos acá, también tenemos el cartel de las normas básicas de seguridad radiológica. Luego la puerta de acceso, puerta con cerradura, y donde va el cartel, donde figuran los isótopos que trabajamos con la cantidad de megabecquerel, el número de registro y el número de permiso del responsable de seguridad radiológica. Obtenido la autorización, se debe pagar a la autoridad regulatoria nuclear un monto anual, como podemos ver, para el año 2017 es aproximadamente 21.000 pesos. Esa es la tasa anual por licenciamiento e inspección para instalación de investigación y docencia. Todos los años se debe abonar esta tasa, si no el laboratorio pierde el registro. Luego de 60 días de haber presentado toda esta documentación, si los supervisores consideran que todo está en orden, uno obtiene el registro, que es este documento, donde figuran los datos presentados, qué isótopos podemos trabajar, el lugar de los trabajos, qué es lo que se puede hacer y la fecha de vencimiento, en este caso hasta el 2022. Los registros se otorgan cada 5 años y si bien se paga todos los años, se debe renovar el registro cada 5 años. Es importante tener en cuenta que el trámite lleva aproximadamente 60 días, por lo tanto la Autoridad Reguladora Nuclear recomienda comenzar con el trámite 90 días antes del vencimiento para no quedar con el laboratorio en etapas sin registro. Vamos a ver ahora la obtención del permiso individual. El permiso individual lo obtiene una persona que va a ser responsable de seguridad radiológica y tenemos dos posibilidades: cuando lo pedimos por primera vez y cuando lo renovamos. Vamos a ver la solicitud por primera vez. Por primera vez se debe presentar toda esta documentación: un formulario de solicitud de permiso, un formulario de informe del preceptor, copia autenticada del título profesional, copia autenticada del certificado de aprobación del curso que acredite la formación teórica requerida, fotografías, copias del documento y toda otra documentación que el interesado considere conveniente presentar. Muy bien.
Veamos el formulario de solicitud. El formulario de solicitud es similar al formulario de registro, se baja de una dirección de la página web, ahí hay un sector de formulario, y luego se llena con datos, básicamente datos personales y isótopo que se trabajará, etc. La nota del preceptor. El preceptor es una persona que tiene permiso para trabajo con radioisótopos y con el cual ha trabajado el interesado en obtener el permiso. Acá el preceptor declara bajo juramento que acá irá el nombre y apellido de quien solicita el permiso, con tal matrícula, ha cumplido con la práctica clínica activa requerida por la norma AR82, requisito mínimo de formación clínica activa para la obtención del permiso individual con fines médicos. Entonces, acá se emite un juicio respecto de la persona y esto va firmado. Puede ser una persona que, si uno ha realizado las prácticas en un laboratorio, sea el responsable de la seguridad radiológica de ese laboratorio, o puede ser el director del curso que impartió los conocimientos teóricos, si es que en el curso a su vez se realizó práctica. Bueno, el resto de la documentación es sencilla, se debe tener un título profesional habilitante, por ejemplo bioquímico, médico, se debe presentar fotocopia legalizada, copia autenticada del certificado del curso habilitante. En la página web de la ARN figuran los cursos que en la Argentina se pueden tomar para gestionar el permiso. Bueno, foto, documento de identidad y toda otra información. Dentro de esta información se recomienda, por ejemplo, adjuntar papers en los cuales la persona que gestiona el permiso es autor y ha trabajado con isótopos radioactivos. Por supuesto, acá se debe tener cuidado bastante especial. ¿Por qué? Porque si presento un paper que trabajo con isótopos radioactivos y no existe la autorización del laboratorio donde se realizó, estaremos en falta. Entonces hay que ser cuidadoso. Por supuesto, no es fácil trabajar con isótopos radioactivos cuando no se tiene autorización, pero lo ideal es que los papers utilicen isótopos y los experimentos se hayan realizado en laboratorios que hayan tenido registro y en lo posible entre los autores se encuentre el supervisor. Luego de aproximadamente 60 días se recibe un documento de la Autoridad Reguladora Nuclear con el permiso individual a nombre de la persona, autorizado para trabajo con cierto isótopo, con ciertas actividades y cierto propósito, por ejemplo en este caso investigación y docencia. Y tiene una fecha de vencimiento de, en este caso, 2021. Los permisos también vencen cada 5 años y se debe abonar por año o se puede abonar también el monto por los 5 años. En este momento aproximadamente también es 20.000 pesos en 5 años, es decir, 4.000 pesos por mes. Si ya tenemos el permiso y pasaron los 5 años y tenemos que hacer la renovación del permiso, la renovación es más sencilla porque la cantidad de la documentación es bastante menor. Se debe llenar nuevamente el formulario, adjuntar un currículum de al menos los últimos 5 años donde se indiquen las actividades desarrolladas en relación al uso de material radioactivo o radiaciones ionizantes. Es importante, acá no figura, pero que este currículum tenga todas las hojas firmadas. La copia de la primera hoja del documento de identidad y haber pagado la tasa de licenciamiento indicada en el presupuesto correspondiente, es decir, tengo que haber pagado todos los años para mantener mi permiso y debo adjuntar también la fotocopia o los escaneados de las facturas en las cuales se pagó. Si hay deudas con la ARN, tanto para el registro como para el permiso, ninguno de los dos documentos es otorgado.